Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en un evento más de Gran Thornton, en este evento semanal que traemos para ustedes con un tema bastante importante. Hoy les presentamos proyecto de resolución, inscripción y modificación en el impuesto sobre la renta de capital humano y mobiliario. Y para desarrollar este tema nos acompaña Dilana Barrientos, gerente senior de impuestos de Gran Thornton, Estefanía Heredia, consultora de impuestos de Gran Thornton. Les recordamos que somos una empresa con más de 60 años en el mercado costarricense en los que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, precios de transferencia y aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. A partir de este momento, les recuerdo que ustedes pueden dejar las consultas en el chat y al final nuestras expositoras estarán respondiendo todas aquellas que ustedes tengan también. Y recuerden que nos pueden encontrar en nuestras plataformas de redes sociales y en YouTube como Gran Thornton Costa Rica. Entonces, para iniciar, vamos a darle la bienvenida a Dilana Barrientos, quien nos va a presentar el tema de esta mañana. Dilana, muy buenos días. Hola, Catherine, buenos días. Y Stephanie, igual, muchas gracias por estar todos con nosotros un jueves más. De verdad que, bueno, el esfuerzo que la firma hace, de verdad, es importante. Yo creo que siempre tratamos de mantenernos actualizados con tema de normativa, ¿verdad? Cosas que nos puedan afectar a nosotros como contribuyentes. Y bueno, ya sabemos que la parte tributaria, ¿verdad? Es algo que tiene cambios todos los días. Entonces, el día de hoy justamente lo que traemos es un proyecto de resolución, ¿verdad? Esto es importante tal vez aclararlo, esto todavía está en discusión, que es tal vez el tema vital aquí, que eso va a traer cambios importantes, ¿verdad? A partir del 2 de junio, cuando entre en vigencia Tribu CR. Entonces, vamos a hablar un poquito, si querés pasar la diapositiva. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad? De manera introductoria, cuáles son los regímenes que tenemos actualmente en Costa Rica a nivel tributario, porque esto pues ha venido cambiando, ¿verdad? Desde el 1 de julio del 2019 que entramos con el tema de la reforma, donde inicialmente teníamos un único régimen, ¿verdad? Que era el impuesto sobre las utilidades. Ahora tenemos, lo podemos dividir como en tres casillas, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a hablar acerca de la resolución actual, que justamente es la que nos viene a especificar cuál es el procedimiento para todos aquellos contribuyentes que estén obligados a declarar sus ingresos en ya sea ganancias de capital, rentas de capital inmobiliario o mobiliario, ¿verdad? Que quieran realizar el cambio para tributar en la D101, ¿verdad? Tenemos un procedimiento establecido. Vamos a explicar un poquito qué es esta propuesta de proyecto y cómo va a funcionar el cambio de régimen a partir del 2 de junio del 2025, que, bueno, es la fecha tentativa que tenemos para el ingreso de Tribu CR. Un tema de oficios relacionados, ¿verdad? Recordemos que, bueno, después del tema de la reforma ya se han venido emitiendo muchos oficios por parte de la Dirección General de Tributación, donde nos vienen a aclarar algunas cosas, ¿verdad? Que tal vez a nivel de normativa no han quedado tan claras y como estamos hablando de temas nuevos, pues justamente a nivel de los oficios se nos viene a aclarar muchos temas, tanto normativos como de aplicación diaria. Y por último, ¿verdad? Vamos a hacer una serie de conclusiones que es importante las tengamos nosotros en cuenta, ¿verdad? En caso de que tengamos una sociedad que tenga rentas de capital inmobiliaria y las que queramos pasar, ¿verdad? La forma de tributar, en lugar de una forma mensual, a una forma anual bajo la D101. Si quieres, soy... Ah, perfecto. Vamos a empezar entonces, ¿verdad? Con el tema de la introducción de los regímenes tributarios. Actualmente en Costa Rica nosotros podemos decir que tenemos tres cédulas, ¿verdad? En la que estaríamos reportando nuestros ingresos dependiendo de la forma en que estos se generen. Cuando nosotros hablamos de sociedades que están sujetas al impuesto sobre las utilidades, pues este yo creo que es el régimen, ¿verdad? Más conocido por todos porque es el que traemos, ¿verdad? Desde el puro inicio, que son todos los ingresos que se reportan a nivel de la D101, ¿verdad? ¿Qué nos generan estos ingresos? Pues prácticamente estamos hablando de actividades lucrativas generadas en Costa Rica. ¿Y qué entendemos nosotros por actividades lucrativas? Pues prácticamente son todos aquellos ingresos que se generen donde hay un ordenamiento de factores de producción. ¿Qué entendemos nosotros por esto? Pues prácticamente es esta fábrica, ¿verdad?, de muebles que nosotros tenemos en Costa Rica, donde ocupamos tener un tema de importación de materia prima, ¿verdad? Todo el departamento de producción, todo el tema de logística, de distribución, departamentos de mercadeo, recursos humanos, TI,
¿verdad? En el momento donde todos estos departamentos, ¿verdad?, empiezan a llevar a cabo sus funciones con el fin de generar ingresos al final del periodo fiscal, eso es lo que nosotros podemos llamar como una actividad lucrativa. Entonces, este es el régimen más conocido, ¿verdad? Tenemos un periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año y tenemos hasta el 15 de marzo para reportar nuestros ingresos, ¿verdad? Que prácticamente es una declaración bastante conocida, ingresos menos gastos deducibles, para llegar a una base imponible donde después vamos a calcular nuestro impuesto sobre la renta. Aquí, ¿verdad? Que es donde tenemos muchas consideraciones de tener facturas electrónicas, que las facturas estén a nombre de la sociedad, que todos los pagos que se realicen a empleados estén sujetos a cargas sociales, que sean gastos útiles, necesarios y pertinentes para la generación de rentas gravables, ¿verdad? Que aquí en la de 101 es donde nosotros manejamos una conciliación fiscal, ¿verdad? Que al final del periodo es lo que nos va a determinar a nosotros realmente cuánto es nuestra utilidad tributaria y sobre eso es sobre lo que vamos a pagar impuestos. Otra casilla que tenemos, ¿verdad? Que esta es totalmente nueva, esto entra en vigencia el 1 de julio del 2019, que son las sociedades que están sujetas a rentas de capital. Y por rentas de capital podemos hablar tres tipos de rentas de capital: ganancias o pérdidas de capital, rentas de capital mobiliario o rentas de capital inmobiliario, que el día de hoy nos vamos a enfocar en esta segunda casilla. Estas tres son obligaciones de carácter mensual, ¿verdad? Que se reportan en el momento en que se da el hecho generador, ¿verdad? Que tal vez aquí es una diferencia de lo que tenemos actualmente con la de 104, que la de 104 es una obligación mensual también, pero, ¿verdad? Indiferentemente tengamos ingresos que reportar en la de 104, tenemos que presentarla todos los meses, porque si no, nos va a aparecer, digamos, como omiso en el SIC, ¿verdad? En este caso, cuando nosotros hablamos de rentas de capital mobiliario e inmobiliario, únicamente se va a presentar esta declaración en el momento en que nosotros tengamos ingresos sujetos a reportar, ¿verdad? O sea, nada más cuando se dé el hecho generador. Y por último, ¿verdad? Que tenemos las sociedades inactivas, que recordemos también, las sociedades inactivas entraron, ¿verdad? La obligación de presentar una declaración informativa entró en vigencia con el tema de la reforma. Y pues antes las sociedades inactivas no tenían que presentar nada, ¿verdad? Casi que tenían únicamente las obligaciones generales de una sociedad constituida en Costa Rica, pero ahora tenemos la obligación de presentar una declaración de carácter informativo para las sociedades que no tienen actividad lucrativa en Costa Rica. Esto se reporta y tal vez aprovecho para hacer el anuncio, ¿verdad? Pues si en este caso alguien nos está escuchando, ¿verdad? Que tenemos sociedades inactivas, recordar que tenemos hasta el 30 de abril para presentar esta declaración, reportando la información del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024. Si eventualmente una declaración de estas no se presenta, ¿verdad? Eventualmente estamos sujetos al pago de una sanción que puede andar aproximadamente en 4.300.000 colones por la no presentación de la declaración informativa. Recordemos que esto es una declaración de carácter informativo porque el presentar esta declaración no conlleva ningún pago de impuestos, ¿verdad? Es únicamente donde estamos reportando activos, pasivos y patrimonio que tenemos en estas sociedades actualmente, porque eventualmente el día de mañana, pues sí, esta información va a ser tomada para temas de fiscalizaciones, ¿verdad? Determinar incrementos injustificados o incluso analizar el tema de las ganancias de capital reportadas. Pero por el momento es una declaración, ¿verdad? Únicamente de carácter informativo con el fin de reportar activos, pasivos y patrimonio. Entonces, si tenemos sociedades inactivas, ¿verdad? Nada más hacer el anuncio, tenemos hasta el 30 de abril para reportar esta declaración, ¿verdad? Y no caer en el tema del pago de sanciones. Ahora bien, vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de qué es lo que tenemos actualmente. ¿Verdad?, que es el artículo 27 bis de la ley, lo que justamente nos habla es acerca del hecho generador, ¿verdad? Es justamente lo que nos indica en qué momento es que nosotros tenemos que reportar, ya sea como ganancias de capital, rentas de capital mobiliario o inmobiliario, y recordemos que también las diferencias cambiarias, ¿verdad? De todo lo que esté relacionado con rentas de capital mobiliario e inmobiliario también van a pagar impuestos. Nada más que una diferencia que tenemos nosotros en relación con la de 101, ¿verdad? Con el régimen tradicional, que le podríamos decir que son aquellas sociedades que reportan el impuesto sobre las utilidades, es que las diferencias cambiarias, ¿verdad?, de este capítulo como tal, van a reportar y van a pagar impuestos en el momento en que sean realizadas, ¿verdad? Diferencia que tenemos con la de 101, que se reportan ya sea gravable o deducible,
tanto realizado como no realizado. Entonces, esto es justamente el artículo que nos dice cuál es el hecho generador, que prácticamente es la obtención de toda renta de fuente costarricense, ya sea en dinero o en especie, que derive de capital, ganancias y pérdidas de capital realizadas que provengan siempre, ¿verdad? Que siempre vamos a mantener un tema de territorialidad, ¿verdad? De bienes o derechos cuya titularidad corresponde al contribuyente, así como diferencias cambiarias originadas de activos y pasivos que resulten entre el momento de la realización de la operación y la percepción del ingreso y del pago del impuesto. Entonces, como les decía, si quieres pasamos a la siguiente, Estefan. Como les decía, este es el artículo que nos da a nosotros paso u origen al hecho generador de lo que corresponden a rentas de capital inmobiliario, rentas de capital mobiliario y lo que son ganancias y pérdidas de capital. Entonces, para entender, ¿verdad?, en qué momento es que aplica todo el tema de integración, ahora vamos a ver que hay dos tipos de integración, necesitamos saber, ¿verdad?, si la sociedad que yo tengo cae en alguna de estas casillas que tenemos actualmente en la presentación, ¿verdad? Si estamos hablando de rentas de capital inmobiliario, mobiliario, ganancias o pérdidas de capital. Cuando hablamos de rentas de capital inmobiliario, recordemos que se hace referencia a todo lo relacionado con el tema de arrendamientos o subarrendamientos, constitución o cesión de derechos o facultados de uso y de goce de bienes inmuebles, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Del terreno que tenemos, del edificio, de la casa, ¿verdad? Todo esto por el simple hecho nosotros de tener una sociedad inscrita con alguna actividad de los códigos, ¿verdad? Que ya están establecidos, perdón, están establecidos para el tema de alquileres de bienes inmuebles, automáticamente la sociedad nos va a caer en la obligación de presentar las rentas de capital inmobiliario. ¿Y cómo se reportan estas rentas? Pues esa es una obligación que recae de forma mensual, ¿verdad? Que es una de las variaciones que tenemos con la de 101, y la forma de pagar el impuesto va a ser del 100% de mis ingresos, yo tengo la posibilidad de rebajar un 15% de gastos sin necesidad de presentarle prueba a tributación, ¿verdad? De cómo se componen estos gastos, ¿verdad? Que a diferencia de la de 101, ocupamos tener la factura electrónica, que sean gastos útiles, necesarios y pertinentes, porque el día de mañana, ¿verdad? Tributación me puede llegar a revisar esos gastos. En este caso no, ¿verdad? Y esto es porque tenemos el derecho de pasar un 15%, ¿verdad? Que es el único monto que podemos pasar de gastos. Entonces, en este caso es que se nos da, digamos, como un beneficio de no tener que llevar como ese control tan exhausto sobre el tema de la documentación que respalda mis gastos. Y sobre el 85% restante, vamos a calcular un 15% para el pago del impuesto. Esta es una obligación y ahora lo vamos a ver que se presenta de forma mensual, ¿verdad? Y como les mencionaba al inicio, la diferencia con una obligación como la de 104, que también es mensual, es que únicamente la vamos a reportar en el mes que tengamos, por ejemplo, un alquiler, ¿verdad? Puede ser que nosotros tengamos un apartamento, que este apartamento lo tengamos en Airbnb, pero de 30 días del mes únicamente lo tuvimos 15 días alquilado, entonces únicamente en ese mes reportamos esos 15 días de alquiler. Si el mes siguiente el apartamento estuvo desocupado, no habría que presentar la declaración ni siquiera en cero, porque únicamente se presenta cuando se da el hecho generador, que es justamente el tema de los alquileres. Entonces, si no tenemos alquileres que reportar, no es necesario ni siquiera estar presentando la declaración en cero, porque no nos va a aparecer como omisa la obligación a nivel del SIC. Tenemos también todo lo que está relacionado con rentas de capital mobiliario, que en este caso es cesión de fondos propios, arrendamientos o cesión de bienes muebles, ¿verdad? Derechos intangibles, rentas derivadas de planes de pensión, distribuciones de dividendos, participaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Pues en el momento en que nosotros tengamos, y aquí podemos hablar de varias cosas, dividendos, eso es una renta de capital mobiliaria, préstamos y lo que nosotros generamos mes a mes es un ingreso por intereses por ese préstamo que tenemos, eso es una actividad de capital mobiliario. Tenemos, por ejemplo, únicamente somos tenedores de acciones, por ejemplo, una sociedad holding, ¿verdad? La holding del grupo que es tenedora de acciones, esa sociedad debería estar inscrita también como una sociedad de capital mobiliario. O, por ejemplo, puede ser que nosotros estemos hablando de que tenemos un alquiler de carros, un alquiler de motos, ¿verdad? En este caso también no recaería sobre una sociedad que aplica para este capítulo como tal. ¿Y cómo vamos a reportar nosotros esos ingresos? En este caso, una diferencia que tenemos con el régimen de rentas de capital inmobiliario es que vamos a pagar un 15% sobre el monto bruto recibido. Que es el tema, ¿verdad? Que en el rentas de capital inmobiliario teníamos la posibilidad de rebajar un 15%
de los ingresos percibidos. En este caso no. En este caso, sobre el ingreso, por ejemplo, por intereses que nosotros reportamos mes a mes, ¿verdad? Tenemos que pagar el 15% de forma directa sin la posibilidad de hacer deducción alguna. Y este igual es una presentación mensual, ¿verdad? Que aplicaría las mismas condiciones que las rentas de capital inmobiliario. Y cuando hablamos de ganancias y pérdidas de capital, pues prácticamente lo que se está tributando en este caso son todas las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se realicen con motivo de cualquier alteración en la composición de aquel. Ese es tal vez uno de los cambios también importantes. Nosotros todas las ganancias o pérdidas de capital que se generaban previo al 1 de julio del 2019 en Costa Rica no tributaban, ¿verdad? Eran ganancias que no estaban sujetas al pago de impuestos. Ahora ya con la entrada en vigencia de la reforma, el 1 de julio del 2019, todas estas ganancias, ¿verdad? Por mínimas que sea, y estamos hablando de ganancias y pérdidas, ¿verdad? Si tenemos una ganancia, tenemos que presentar la declaración con el fin de pagar el impuesto. Si tenemos una pérdida, también es importante que se presente la declaración porque el día de mañana podemos utilizar esta pérdida reportada en esta declaración con el fin de compensar futuras ganancias generadas. ¿Y cómo se paga eventualmente una ganancia o una pérdida, en este caso una ganancia de capital? Pues tenemos dos formas de tributar. O el 2.25 del precio de venta, ¿verdad? Que esto va a aplicar única y exclusivamente cuando nosotros tenemos activos, ¿verdad? Desde antes del 1 de julio del 2019 o eventualmente un 15% de la utilidad puede hacer que nosotros este activo lo compramos en el 2020, entonces ya por eso no podríamos utilizar el 2.25 del precio de venta, o sencillamente es un activo que yo tengo desde el 2000, ¿verdad? Y cuando hice mi fórmula para ver en cuál era más favorable para pagar, si el 2.25 del precio de venta o el 15% de la utilidad, pues puede ser que el 15% de la utilidad pues sea más favorable para mi pago de impuestos. Entonces, el contribuyente en este caso tiene la potestad de escoger cómo tributa esas ganancias y únicamente el día de mañana, por ejemplo, en el caso de que nosotros nos vayamos con el 15% de la utilidad, ¿cuál es el único requisito, verdad? Que el costo que nosotros estemos pasando para calcular esa utilidad tiene que ser un costo que sea avalado por tributación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? No podemos utilizar, digamos que estamos hablando de un apartamento, ¿verdad? No podemos hablar de una revaluación financiera como parte del costo, ¿verdad? Tiene que ser siempre el monto respaldado y establecido por medio de una escritura pública, un contrato de compraventa, una factura, ¿verdad? Eso es lo único que tributación eventualmente el día de mañana, en caso de una fiscalización, nos va a aceptar como costo. Entonces es el único cuidado que ocupamos tener. Y como les decía, si eventualmente también se nos genera una pérdida, es importante reportarla porque esa pérdida la podemos utilizar para compensar futuras ganancias generadas, ¿verdad?, en los próximos periodos fiscales. Ahora bien, ¿verdad?, que es un poquito lo que hemos venido conversando. ¿Cómo reporta cada una de estas obligaciones? Cuando estamos hablando de rentas de capital inmobiliario, ¿verdad?, que es lo que decíamos, se reporta cuando se dé el hecho generador, ¿verdad? Y eso tiene que ser de forma mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos un alquiler, ¿verdad? Y el alquiler es del mes de marzo, tenemos hasta el 15 de abril para reportar ese impuesto a tributación, ¿verdad? Y esto va a ser igual, son los mismos plazos como si estuviéramos hablando de la de 104. Nada más que la única diferencia es que si en un mes tuve un alquiler y en el otro mes no generé ingresos por alquiler, ese mes no tengo que presentar la declaración, ¿verdad? Porque ni siquiera tengo que presentarla en cero porque no tengo la obligación de presentarla como tal. El formulario establecido para rentas de capital inmobiliario es el formulario D125, que reportemos todos estos formularios, tanto el de rentas de capital inmobiliario, mobiliario y ganancias de capital, están actualmente en el ATV, ¿verdad? Uno nada más ingresa para presentar la declaración por medio del ATV. Y también, ¿verdad? Bueno, que lo tenemos que para reportar, ¿verdad? 15 días primeros del mes siguiente. Igual como si estuviéramos hablando de una declaración de 104. Cuando hablamos de rentas de capital mobiliario, ¿verdad? Partimos del mismo principio, se presenta esta declaración cuando se dé el hecho generador, ¿verdad? Que en este caso va a ser de carácter mensual. Tenemos los 15 primeros días del mes siguiente a que se genera esta obligación y
la forma de presentarlo es por medio del formulario de 149, que también está establecido a nivel de ATV, ¿verdad? Para presentarlo de forma directa. Y las ganancias de capital, ¿verdad? El formulario que está establecido para esto es el formulario de 162. Ahí nos hizo falta un numerito. Igual si ustedes gustan que les compartamos después la presentación, nada más les vamos a hacer la corrección. Y tenemos igual los 15 días del mes siguiente a cuando se da el hecho. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vehículo, le vendemos ese vehículo ahora en el mes de abril, entonces tendríamos hasta los 15 días del mes de mayo para presentar eventualmente esta declaración, ¿verdad? Y es importante, es presentar y pagar, porque muchas veces, ¿cuáles son las consultas que nos hacen? Es que yo estoy vendiendo un terreno, ¿verdad? Es una propiedad grande, pero no me van a pagar todo ya, sino que me lo van a pagar de aquí a diciembre. Entonces, hasta que me terminen de pagar, yo tengo que reportar ese impuesto. Desgraciadamente no, ¿verdad? El hecho generador eventualmente en una ganancia de capital, pues va a ser en el momento en que tengamos la factura de venta, la escritura pública, el contrato de compraventa, ¿verdad? Que la transacción como tal se llegue a materializar indiferentemente del momento en que nosotros percibamos el pago, ¿verdad? Entonces ahí hay un tema importante con la parte del flujo efectivo, ¿verdad? Porque estamos pagando y reportando una ganancia a tributación, ¿verdad? De un ingreso que todavía no se ha recuperado al 100% por parte del vendedor. Ahora bien, tal vez esta es como ya la parte donde entramos un poquito más en materia con el tema, digamos, que nos trae el día de hoy, que es justamente el tema de la integración de rentas. Justamente a nivel del reglamento, el artículo 4 nos viene a regular todo el tema de la integración de rentas gravables y justamente lo que nos dice este artículo es, en caso de que el contribuyente obtenga rentas procedentes de actividades lucrativas de fuente costarricenses sujetas al impuesto sobre las utilidades, así como rentas de capital o ganancias de capital que provengan de elementos patrimoniales afectos a dicha actividad lucrativa, estas últimas deberán integrarse a las primeras para efectos de determinar la base imponible. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que nosotros tenemos, por ejemplo, un activo que nos pueda llegar a generar tanto ingresos, ¿verdad? Sujetos a presentar en la D101 o ingresos que puedan presentar de forma mensual, ¿verdad? Puede ser en una declaración de rentas de capital mobiliaria o inmobiliaria, ya vamos a ver específicamente qué es lo que quiere decir la normativa con elementos patrimoniales afectos. Lo que nos dice la norma es que nosotros tenemos la obligación de presentar o de combinar, ¿verdad? Justamente de integrar, que es la palabra correcta, esos ingresos generados en nuestras declaraciones mensuales en una declaración de 101. ¿Verdad? Entonces, ¿qué implica esto? Que nosotros ya no vamos a reportar esos ingresos de forma mensual, ¿verdad? Pagando el 15 del 85 o pagando el 15% de forma sobre el monto bruto, ¿verdad? Generado sin la posibilidad de realizar deducción alguna, sino que todos esos ingresos mensuales se van a llegar a integrar en mi declaración de 101 al final del periodo. ¿Y cuál es tal vez una de las ventajas que tenemos en estos casos, ¿verdad? Que, por ejemplo, si nosotros lo que percibimos es un ingreso por intereses todos los meses por un préstamo que tenemos y sobre ese monto yo actualmente pago el 15% del monto bruto, si nosotros integramos ese ingreso por interés en una declaración de 101 al final del periodo, pues tengo la posibilidad de pasar, ¿verdad? Una porción de gastos también como deducibles, que si bien es cierto, vamos a estar pagando el 30% en un lado y el 15% en el otro, ya ahí es un tema de hacer números, ¿verdad? Para ver eventualmente cuál de los dos escenarios al contribuyente le es más favorable. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos condiciones, ¿verdad? O sea, no es que esta integración de rentas por el simple hecho de que yo tenga un activo, y ya vamos a ver cuáles son estas condiciones, que yo tenga un activo, ¿verdad? Sencillamente puedo llegar y presentar el trámite para reportar esos ingresos en la D101, pasarme gastos y pago menos impuestos. No, ¿verdad? O sea, tenemos una serie de reglas establecidas y tenemos dos vías para hacer ese tema de integración, que podemos hablar de una integración legal o una integración voluntaria, que ya las vamos a explicar más adelante. Ahora bien, la misma norma justamente lo que nos establece en la ley, en su artículo 1 bis, es cuáles son esos elementos o qué es lo que significa más bien que tengamos elementos patrimoniales que estén afectos a una actividad lucrativa. Y prácticamente lo que nos dice es que se consideran elementos patrimoniales afectos a una actividad lucrativa los elementos que sean necesarios y se utilicen para la obtención de rendimientos.
En caso de que estos elementos sean divisibles, ¿verdad? Únicamente va a servir parcialmente el objeto de la actividad, la afectación se va a entender como limitada. Y cuando estemos hablando de un activo que no sea divisible, ¿verdad? O sea, que no lo podamos separar para la generación de activos, ¿verdad? Únicamente vamos a tener que reportarlo en la actividad que corresponda. ¿Qué quiere decir todo esto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un activo y este activo es el que nos genera los mismos ingresos tanto para la D101 como para una declaración de forma mensual, estemos hablando de rentas de capital mobiliario o inmobiliario, y yo no lo puedo dividir el activo, o sea, yo no puedo segregar cuánto del activo que yo tengo me genera ingresos de la D101 y cuánto me genera ingresos sujetos a una renta de capital mobiliario o inmobiliario. En ese momento lo que me dice la ley es, usted tiene un elemento que está afecto a una actividad lucrativa, por lo cual automáticamente sus ingresos, ¿verdad? Deberían de estar reportando en una D101 al final del periodo. Que aquí es donde les decía, ¿verdad? Ya no vamos a tener una presentación mensual de estos ingresos, sino que vamos a integrar esos ingresos a una D101 y al final del periodo vamos a incluir, por ejemplo, esos ingresos de rentas de capital como si fueran parte de los ingresos normales percibidos por la sociedad. Vamos a rebajar nuestros gastos deducibles y sobre el monto restante vamos a pagar el impuesto que corresponda. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es únicamente para aquellos activos, ¿verdad? Que no se puedan dividir, que nosotros no podamos separar eventualmente y tener, digamos, la división de cuánto de este activo me genera un ingreso sujeto a la D101 y un ingreso sujeto a una renta de capital, ¿verdad? Entonces, era el caso que nosotros tengamos a dividir y nosotros digamos, ok, es que efectivamente este activo me genera en esta porción un ingreso en la de 101 y una porción en rentas de capital, ¿verdad? Ahí partimos de que no debería de existir una integración de rentas porque podemos hacer la división como tal. Entonces, esto es de todos los casos que nosotros hemos visto, ¿verdad? No hemos todavía determinado un activo como tal que nos genere, ¿verdad? La opción de hacer una integración de rentas pura y simple, ¿verdad? Que es una integración de rentas legal como lo tenemos actualmente en nuestra norma. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos un edificio y ese edificio lo que tiene es alquileres, ¿verdad? Y por otro lado, nosotros lo que brindamos son servicios profesionales, el activo que me genera esos ingresos es completamente diferente. ¿Verdad? Nosotros tenemos por un lado un bien inmueble que nos genera esos ingresos por alquiler y por otro lado, ¿verdad? Tenemos personal, ¿verdad? Capital humano como tal, que es el que brinda los servicios de, pueden ser profesionales de la salud, contadores, abogados, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de un activo totalmente divisible, ¿verdad? No es el mismo activo el que me genera los ingresos. Entonces, ahí, ¿qué sería lo correcto? Que cada actividad reporte, ¿verdad? En su cédula correspondiente. Que igual tenemos ahora otra forma de hacer la integración, ¿verdad? Pero bueno, meramente con este artículo de los elementos patrimoniales, pues tendríamos que tener una actividad, ¿verdad? Bastante particular para que el activo que nos genere los ingresos de ambas cédulas, ¿verdad? Puedan ser integrados conforme a lo que nos establece la ley. Ahora bien, justamente, ¿verdad? La misma ley nos dice, bueno, tenemos unos elementos patrimoniales afectos, ¿verdad? Y por otro lado tenemos elementos patrimoniales que de una vez nos está diciendo no los podemos integrar a nuestra D101, ¿verdad? Porque sencillamente no cumplen con las disposiciones para considerarlos como elementos patrimoniales afectos. ¿Y qué estamos hablando aquí? ¿Verdad? Esto yo creo que está como muy relacionado incluso con el tema de deducibilidad muchas veces, porque nos dice aquellos destinados al uso particular del titular, de la actividad o de sus familiares, ¿verdad? Ya sea para temas de esparcimiento, recreo, no podemos integrarlo a una actividad lucrativa, ¿verdad? Porque justamente, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener una actividad lucrativa donde únicamente vamos a poder pasar gastos que sean útiles, necesarios y pertinentes para la generación de rentas, pero por otro lado, si lo integramos con un tema, ¿verdad? De la casa que tenemos en la playa y queremos pasar todos los gastos relacionados de la casa como gasto deducible, partiendo, ¿verdad? Del hecho de que estamos haciendo una integración de rentas, ¿verdad? Esta tributación en ningún caso no lo va a aceptar, ¿verdad? Sencillamente no es aceptado en caso de una fiscalización. Tampoco aplica la integración cuando nosotros estamos hablando de activos que no configuren en la contabilidad, libros, ¿verdad? O registros oficiales. Nosotros no podemos estar pasando gastos, ¿verdad? En una D101 o en la teoría, ¿verdad? De estar haciendo la integración de rentas de activos que sencillamente en algún momento compré,
no lo reconocí en la contabilidad, no paso el gasto por depreciación y no hago ningún uso del mismo, ¿verdad? O sea, no podemos hacerlo sobre activos que no estén visibles para efectos tributarios. Activos representativos de participación de fondos propios o cesión de capitales a terceros, ¿verdad? Cuando estemos hablando de oferta pública, o aquellos que se utilicen simultáneamente en la actividad, ¿verdad? Y en necesidades privadas, salvo que sea un día y horas inhábiles durante que se interrumpa el ejercicio de la actividad. Que esto, ¿verdad? Va muy relacionado, que prácticamente si yo tengo activo que lo uso indistintamente, ¿verdad? Para temas personales como para temas de generación de negocio, ¿verdad? Como tal, o sea, de mi negocio, pues aquí tampoco, ¿verdad? Deberíamos de hacerlo a menos de que tengamos una separación y una distinción bastante clara, que sobre todo, que es lo importante, que podamos justificar y demostrar el día de mañana tributación en una fiscalización. Ahora sí, tal vez esto es justamente a lo que queríamos llegar. Recordemos que producto de ese tema, ¿verdad? De la integración de rentas, la ley nos da dos posibilidades, ¿verdad? Para realizar esa integración de rentas. ¿Y qué se entiende por integración de rentas? Pues prácticamente es lo que hemos venido conversando. Que esos ingresos que yo genero de forma mensual, voy a dejar de reportarlos de forma mensual y voy a pasar a reportarlos en una D-101 con la totalidad de ingresos, ¿verdad? Producto de mi actividad lucrativa. ¿Qué puedo tener de diferencia, verdad, entre un régimen mensual y un régimen de la D-101 que tiene un carácter anual? Pues primero el periodo de presentación, ¿verdad? Que ya no tenemos que presentar una declaración de forma mensual, sino que vamos a presentar una declaración anual, una única declaración, reportando ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre. Vamos a poder pasar gastos, ¿verdad? Que en el régimen de rentas de capital inmobiliario es únicamente el 15%, ¿verdad? De gastos que podemos pasar sobre la totalidad de ingresos. Y en el caso de rentas de capital mobiliario no tenemos derecho a gastos. Vamos a tener otra diferencia que es la tarifa de impuestos, ¿verdad? En rentas de capital mobiliario e inmobiliario vamos a pagar un 15%. En la de 101 pagaríamos el 30%, pero estaríamos haciendo una deducción de gastos siempre y cuando cumplamos con todas las disposiciones establecidas en la ley, ¿verdad? Entonces esto es prácticamente lo que consiste hacer o presentar un trámite de esos ante tributación, ¿verdad? Para hacer la integración de rentas. Entonces, como les decía, tenemos dos formas para hacer esta integración de rentas. Por afectación, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos como una integración legal, que es justamente cuando, el caso que hablábamos de los elementos afectos, que es cuando nosotros tengamos activos, ¿verdad? Que son utilizados al mismo tiempo para generar ingresos en la D-101 y para generar ingresos sujetos a rentas de capital, puede ser mobiliario, inmobiliario o ganancias y pérdidas de capital. Entonces, en este caso, ¿verdad? Prácticamente nos dice, usted en el momento que tenga un activo que genere ingresos para los dos lados y que no lo pueda dividir, que sea el mismo activo, automáticamente, ¿verdad? Debería de estar reportando sus ingresos en la D-101. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que esto no es algo que se haga de forma automática, ¿verdad? Eso nosotros tenemos que informárselo a tributación, ¿verdad? Tributación no tiene la forma de identificar que nosotros tenemos un activo que está sujeto para dos actividades diferentes, entonces tenemos que presentarlo por los medios que la administración nos ha establecido, ¿verdad? Por medio de resolución, que en este caso, igual ya lo vamos a ver un poquito más a detalle, el medio establecido según la resolución es por medio del D-140, que es una presentación de modificación de datos, ¿verdad? Y el formulario de la declaración jurada. Pero por otro lado, ¿qué pasa? Puede ser que es el caso que les daba ahora. Nosotros tenemos una sociedad, esa sociedad tiene alquileres, pero también se dedica a prestar servicios profesionales. Entonces, en este caso son activos totalmente diferentes, ¿verdad? Pero yo haciendo ya mis números, determino que a mí me sirve más presentar todos mis ingresos en la D-101, porque el tema de alquileres puede hacer que me esté generando más gastos del 15% que tengo actualmente y necesite aprovechar ese escudo fiscal. Entonces tenemos la segunda opción, que es la aplicación del derecho o la integración voluntaria. ¿Cuál es el requisito que tenemos que tener en este caso para solicitar la integración de rentas por medio de la integración voluntaria? Tener un empleado en planilla. Y esa consulta tal vez no las han hecho mucho, pero nos dicen, bueno, pero un empleado en planilla, ¿qué puede ser? Puede ser el señor que me llega a cortar el zacate, puede ser la señora que me ayuda en la casa, puede ser la señora que me ayuda con los chiquitos. No, ¿verdad? O sea, tiene que ser una persona que esté dedicada
a las actividades como tal, ¿verdad? Una persona que está encargada de la parte de atender el teléfono, del tema de coordinación de reuniones, de revisión, digamos, si lo que tenemos son alquileres, de ir a visitar el tema de los locales que tenemos, encargada de la parte de mantenimientos, ¿verdad? Tiene que ser una persona que esté enfocada y que se dedique de forma directa a la actividad como tal, porque si no, ¿verdad? Ya tenemos oficios donde nos han dicho, si ustedes esto, ¿verdad? En el momento que nosotros presentamos una declaración de 140 de modificación de datos y estamos indicando que es porque tenemos un empleado en planilla, ya esto nada más es un sujeto, estamos sujetos a que tanto la caja como tributación nos lleguen a revisar. ¿Verdad? Nos pueden llegar a revisar para verificar que efectivamente esa persona esté trabajando en la oficina, ¿verdad? Que sea una persona que tenga algún espacio destinado, que se dedique realmente al tema de labores, que si lo buscamos en el domicilio fiscal de la sociedad, ahí va a estar esa persona atendiendo, ¿verdad? Y que no sea como les dije ahora, que metimos en la planilla al señor que nos hace el jardín todos los meses, ¿verdad? O sea, ya eso eventualmente sería motivo para que no nos acepten el tema de la integración. Entonces, ¿qué pasaría? Nos devuelven al régimen original que teníamos, ¿verdad? Específicamente a reportar de forma mensual, sea como rentas de capital, puede ser mobiliario inmobiliario, y a reportar en la D101, ¿verdad? Haciendo totalmente la separación de activos, haciendo totalmente la separación de gastos, ¿verdad? Entonces, ya con eso no tendríamos la posibilidad de aprovechar, ¿verdad? El tema de la integración por no cumplir con las disposiciones establecidas en la resolución. Ahora que es importante también, ¿verdad? En el momento en que nosotros presentamos un trámite de este tipo, ¿verdad? Para indicar que queremos hacer el cambio de régimen y queremos reportar todos nuestros ingresos en una D101 al final del año, hay que tener en cuenta de que el reglamento nos está estableciendo un plazo mínimo para estar con ese régimen nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros llegamos y le decimos, bueno, es que lo quiero hacer por integración voluntaria, ¿verdad? Que es prácticamente la opción que tenemos para todas aquellas sociedades donde no tengamos un activo, ¿verdad? Que nos genere el mismo ingreso tanto de la D101 como de rentas de capital, pero me sirve estar en una D101 reportando todos mis ingresos y aprovechando gastos, ¿verdad? Entonces la opción que tenemos es tener un empleado en planilla, ¿verdad? Que prácticamente muchas sociedades cumplen con esta opción, entonces pues perfectamente podríamos presentar el trámite. ¿Pero qué significa eso? Que si nosotros estamos haciendo el cambio, por ejemplo, para este 2025 y en el 2026 ya no me sirve, ¿verdad? Me sirve más porque se me vinieron abajo los gastos, porque no pude pasar tal vez algún mantenimiento, alguna remodelación que tenía, y me sirve más reportar de forma mensual el tema de los ingresos por alquileres y por otro lado el tema de servicios profesionales, me vuelvo a cambiar. Eso no se puede hacer, ¿verdad? O sea, lo que nos está estableciendo el reglamento es para todas aquellas rentas de carácter inmobiliario, o sea, todo el tema de alquileres, ¿verdad? De bienes inmuebles, tenemos que permanecer en ese régimen de la D101, es decir, con todos nuestros ingresos integrados por un mínimo de 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Un mínimo de 5 años. Es decir, si nosotros permanecemos 5 años en el régimen de la D101, transcurridos esos 5 años, podemos optar por dos cosas. O continuamos en el régimen, ¿verdad? Que la administración tributaria va a partir del hecho de que si llegaron esos 5 años y nosotros no notificamos que queremos devolvernos al régimen original que teníamos, vamos a continuar en ese régimen tradicional, ¿verdad? Vamos a seguir reportando nuestra totalidad de ingresos, tanto en la de 101, ¿verdad? Con el tema de gastos y pagando el 30%. Pero es un plazo de 5 años. Si transcurridos esos 5 años, nosotros decimos, no, la verdad es que no me sirvió, estoy pagando mucho impuesto, prefiero seguir mejor reportando en la de 101 lo que corresponde a servicios y el tema de los alquileres. En una declaración mensual tengo que notificárselo a tributación. O sea, recordemos que ahora con tributación y todo el tema de cambios que vienen con TribuCR no existe lo que es la navegación silenciosa. Tenemos que informar la tributación porque si nosotros no lo decimos después de 5 años que queremos devolvernos al régimen original, vamos a seguir, ¿verdad? Para efectos tributarios como si tuviéramos la obligación de reportar todo en una D101. ¿Cuál es la diferencia entre el régimen de rentas capital inmobiliarias y rentas de capital mobiliarias cuando estemos hablando de la integración voluntaria? Que rentas de capital inmobiliarias nos establece un plazo mínimo de 5 años,
pero rentas de capital mobiliaria no se establece un plazo de al menos un año, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un empleado en planilla y nos dedicamos, por ejemplo, al tema de préstamos y queremos seguir tributando de esa forma, ¿verdad? El plazo mínimo para establecer es de un año. Pasado ese año, si queremos devolvernos a reportar, ¿verdad? Mis ingresos de préstamos por un lado y mis servicios por el otro, tengo que notificárselo a tributación. Entonces, bueno, este es un plazo, digamos, una condición un poquito menor, ¿verdad? Un plazo menor que nos está estableciendo el reglamento, pero que de igual forma, en ambos casos, cuando estemos hablando de hacer el cambio por tener un empleado en planilla, tenemos que respetar el plazo correspondiente, que justamente lo que les decía es eso, ¿verdad? Tributación lo que quiere es evitar que estemos en ese juego de ver en cada año, ¿verdad? Cuál régimen nos beneficia más y estar reportando los ingresos en el régimen que me beneficie más, ¿verdad? Esto es un régimen que si hacemos el cambio tenemos que respetarlo y mantener en ese periodo, ¿verdad? Ya sea 5 o por un año conforme lo establecido en el reglamento. Ahora bien, tenemos justamente una resolución, ¿verdad? Que es la que nos viene a establecer todos los requisitos, ¿verdad? Y condiciones para realizar este cambio. Entonces, recordemos que nosotros vamos a tener el cambio por afectación, ¿verdad? Que es cuando nosotros, que podemos decirle que es la integración legal, cuando tenemos un activo que se utiliza indistintamente para generar ingresos sujetos a la D-101 o rentas de capital. Tenemos la integración voluntaria, que es por tener un empleado en planilla. Y recordemos sobre todo que esto, en el momento en que nosotros presentemos el trámite, ¿verdad? Para hacer el cambio, o marcamos una opción o la otra, ¿verdad? Es un tema de exclusión mutua. Nosotros no podemos decirle a tributación, es que me estoy cambiando por las dos, porque tengo un empleado en planilla y porque tengo ingresos afectos, ¿verdad? Un activo afecto a ambas actividades. En este caso no podemos, tenemos que escoger una de las dos opciones. Y tal vez que es lo importante de establecer acá y tal vez uno de los cuidados que ocupamos tener, en el momento en que nosotros marcamos en esta casilla de que estamos haciendo el cambio por afectación, o sea, la integración legal, porque tengo un activo que me sirve para generar los dos ingresos, lo vital en este caso es que esa actividad económica como tal esté inscrita a nivel del SIC. O sea, nosotros si hacemos la consulta, tiene que aparecer una actividad sujeta a la D-101 y una actividad sujeta. Podemos hablar de rentas de capital mobiliario o inmobiliario, porque hemos tenido casos que ha pasado, que tal vez por un tema de desconocimiento, por ejemplo, la sociedad a lo que se dedicaba era el tema de préstamos, ¿verdad? El tema de préstamos, como lo vimos ahora, es una actividad que recae 100% en una renta de capital mobiliario, por lo cual a partir del 1 de julio del 2019 tenía que empezar a reportar de forma mensual, ¿verdad? Pagando el 15% sobre el monto bruto. ¿Pero qué se presentó? Se presentó una declaración jurada para hacer el cambio y reportar esos ingresos por intereses en la D-101, alegando una afectación legal, ¿verdad? Que significa tener el mismo activo para las dos actividades. Pero cuando nosotros hacemos la consulta en el SIC, esa es la única actividad que tiene, ¿verdad? El tema de la generación de ingresos por préstamos. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? El día de mañana, si nos llegan a revisar, nos van a decir, bueno, usted está reportando desde el 1 de julio todos los ingresos que usted genera por el tema de préstamos en una declaración de 101. Y veo en la declaración jurada que usted presentó para hacer el cambio que lo está haciendo por un tema de integración legal. O sea, porque el activo que usted tiene genera dos tipos de ingresos sujetos, a la de 101 y a una renta de capital. Pero si yo veo las actividades que usted tiene inscritas, solo tiene una actividad, que esa actividad por sí sola recae sobre rentas de capital mobiliario. Entonces, ¿qué puede pasar en ese caso? De que nos devuelven a como estábamos, ¿verdad? Al régimen con el que nació esa sociedad, ¿verdad? Porque esa integración legal no correspondía. Es una integración legal mal hecha, ¿verdad? Que si eventualmente nos llegan a determinar qué es lo que va a pasar, y ahora Stephanie les va a comentar un poquito más, lo que pueda pasar es que nos digan, bueno, usted me venía reportando en la D-101, pasando gastos deducibles y pagándome el 30%. Pero ahora, como usted debió de estar desde el inicio en un régimen de rentas de capital mobiliario, usted no tiene derecho a pasarme gastos de ningún tipo y me debería estar pagando el 15% sobre la totalidad de ingresos. Entonces, pues obviamente aquí es un tema de números, ¿verdad? Vamos a tener que ver cuánto efectivamente pagamos en estos periodos, ¿verdad? Que eventualmente, bueno, el periodo de prescripción es de 4 años, ¿verdad? Los últimos 4 años que nos lleguen a revisar para determinar cuánto pagué yo realmente
en la D101 pasando gastos, pero pagando el 30%, a lo que tuve que haber pagado reportando de forma mensual y pagando el 15%, porque ahí podemos tener, ¿verdad? Más o menos. Si eventualmente el monto generado de forma mensual es menos, pues quedamos con un saldo a favor que podemos utilizar el día de mañana para compensar, pero si quedamos con un monto menos, podemos compensar ese impuesto pagado en la D101 y, ¿verdad? Pagar eventualmente la diferencia. Solo que el tema aquí es que ya vamos a entrar en un pago de tema de intereses por pago tardío, ¿verdad? El tema de sanciones y demás, que eventualmente nos puede elevar un poquito el tema de el pago generado, ¿verdad? Para estos periodos de revisión. Y otro punto importante es que este cambio como tal, cuando nosotros lo presentemos, va a ser de aplicación para el periodo fiscal siguiente, ¿verdad? Entonces, esta es tal vez una de las diferencias que tenemos con la con el proyecto de resolución, ¿verdad? Pero tenemos que ver cómo se está aplicando el día de hoy, porque ya vamos a ver, tenemos diferencias entre el procedimiento establecido en la resolución como tal y en lo que tenemos a disposición en el ATV. Ahora bien, este es justamente, eso es un extracto de lo que nos dice la resolución, que ahí se las dejamos de referencia, es la DGT R058-2019, donde nos viene a establecer que tanto para el tema de afectación como para el tema de integración voluntaria, nosotros vamos a poder realizar el cambio de régimen por medio del formulario de 140 que está establecido en el ATV. ¿Verdad? Recordemos que el de afectación es un tema legal, ¿verdad? Casi que es un tema de obligación. En el momento que tenemos un activo que genera dos ingresos, pues tenemos la obligación de pasarnos de régimen, pero la integración voluntaria es un tema optativo, ¿verdad? Esto quiere decir que si queremos nos pasamos, si queremos no nos pasamos, ¿verdad? Dependiendo de lo que funcione más para el contribuyente. Pero ambos cambios van a estar establecidos, según lo que nos dice la resolución, por medio del formulario de 140. ¿Y qué es lo que nos va a decir justamente esta resolución? Que hay un apartado específico en el D140 cuando nosotros hacemos o presentamos el formulario de modificación de datos, vamos a tener un apartado que se llama régimen tributario y cierre fiscal, donde nosotros en ese apartado podemos ingresar, seleccionar, ¿verdad? De qué forma vamos a tributar las actividades que tenemos inscritas actualmente, ¿verdad? A nivel de consulta tributaria. En buena teoría, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la resolución. El apartado debería verse de esta forma, con un apartado donde nosotros indiquemos cuál es el régimen tributario, cuál es el cierre fiscal que vamos a tener y cuál va a ser nuestra fecha de inicio y nuestra fecha de fin, por si eventualmente hay, digamos, sociedades que tienen periodos de cierre diferente, digamos, al que manejamos ahorita, que es del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros ingresamos actualmente a la TV y buscamos el formulario de 140 de modificación de datos, este apartado todavía no está disponible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la misma resolución que ya tenemos vigente, ¿verdad? Ya esto está vigente, este es el procedimiento establecido actual, no está 100% homologado, ¿verdad? Con lo que tenemos disponible a nivel de la TV. Entonces, tenemos un procedimiento alternativo. Si quieres, pasas a la otra, Steph. Tenemos un procedimiento alternativo, ¿verdad? Porque actualmente no podemos presentarlo de esta forma. En buena teoría, cuando nosotros ingresamos a este apartado, que es el de régimen, ¿verdad? Para ver en qué forma vamos a tributar nuestras ganancias, debería de desplegarse una opción, ¿verdad? Que es como una copia de la declaración jurada que tenemos actualmente, donde me dice, si yo tengo un régimen de capital inmobiliario, ¿qué quiero hacer? Y tengo tres opciones para marcar. Recordemos que es un tema de cambio, ¿verdad? Las opciones que tenemos son excluyentes. Si lo vamos a hacer por un tema de integración legal, no podemos marcar también el tema del empleado, ¿verdad? Solo podemos marcar una de las dos. Estas dos opciones primeras, ¿verdad? Lo que nos habla es del tema de integración legal, que eventualmente nos dice, por ejemplo, si tenemos arrendamientos, ¿verdad? Están parcialmente sujetos o en su totalidad están integrados a la generación de ingresos sujetos al impuesto sobre las utilidades, que ahí, ¿verdad? Pues hasta también ya nos queda como un poquito, y esto desgraciadamente todavía no tenemos como oficios para ver la interpretación de tributación, qué significa estar completamente, ¿verdad? O parcialmente integrados a un tema de la D101. Pero bueno, esto eventualmente ya quedará a disposición. Lo que nosotros ocupamos hacer es notificar el cambio cuando tenemos el tema de la integración legal.
Y el último punto, que es justamente por la integración voluntaria, que es que cuento con un empleado en planilla, ¿verdad? Que está reportado en la caja costarricense, ¿verdad? Y aquí tengo que reportar la información de ese empleado, cuál es el número de cédula y cuál es el nombre, ¿verdad? Que esto es, digamos, como la información a cómo debería de verse el D140 para llenar la información eventualmente de cambio de régimen. Y también tenemos el del régimen de renta capital mobiliario, que sería la siguiente, que prácticamente luce pues igual. Tenemos las dos opciones para indicar que tenemos una integración legal donde el 100% de mis actividades están integradas, ¿verdad? O si únicamente una parte está integrada, entonces tenemos que seleccionar entre la primera o la segunda opción, o si tenemos, ¿verdad? Empleados en planilla, que sería la tercera opción, que igual tienen que estar reportados en la caja costarricense, se da una opción igual de poner el número de identificación y el nombre del empleado, ¿verdad? Entonces así es como debería de verse el formulario de 140 según esta resolución que desde el 2019 está en vigencia, ¿verdad? Pero como les decía, esto no está así. O sea, si nosotros ingresamos ahora el formulario de 140, no tenemos forma ni de hacer el cambio de régimen de forma manual, ¿verdad? Ni de llenar esta declaración jurada a nivel del de 140. Entonces tenemos un procedimiento alterno que es justamente el que hemos venido manejando, ¿verdad? Y con el que hemos tenido, digamos, resultados favorables, ¿verdad? Al no tener todavía en el ATV un formulario específico para realizar este cambio, lo que se tiene que hacer es presentar una nota, ¿verdad? Todo esto lo vamos a manejar por medio de Travi, hay que presentar un trámite por Travi, donde presentamos una nota haciendo toda la explicación de antecedentes de que mi sociedad puede hacer, ¿verdad? Y aquí podemos hablar de las dos opciones. Tiene un activo que genera dos tipos de ingresos o eventualmente que tengo un empleado en planilla, ¿verdad? Entonces quiero hacer el tema del cambio por integración voluntaria. Eso se presenta, hay un formulario, ¿verdad? Una declaración jurada que lo podemos extraer de la página del Ministerio de Hacienda, donde se ve exactamente igual y ahora se los vamos a presentar, se ve exactamente igual a las casillas que acabamos de ver, donde vienen tres opciones para indicar si tengo integrado al 100% de forma parcial o si eventualmente tengo un empleado en planilla, pero eso tengo que llenarlo de forma manual, ¿verdad? Tengo que llenarlo de forma manual, poner el número de empleado y adicional a eso, ¿verdad? Tengo que presentar la última planilla reportada para demostrarle eventualmente al gestor, ¿verdad? Que está atendiendo nuestro caso, que sí cumplo con la opción, si estoy marcando el tema de la integración voluntaria, perdón, con el empleado en planilla y que nos acepten el trámite como tal. Y lo importante aquí es que este cambio no lo están aceptando para el periodo fiscal siguiente. Entonces, si por ejemplo nosotros ahora en abril decimos, a mí me sirve más cambiarme de régimen y empezar a reportar todos mis ingresos en la D101, hay que presentar ese trámite a más tardar, digamos, puede ser en el mes de finales de septiembre, inicios de octubre, porque la administración dura, ¿verdad? Usualmente como 2 meses en atender una solicitud de estos, con el fin de que para el 1 de enero del periodo fiscal siguiente, o sea, el 2026, nosotros ya contemos con una aprobación para realizar el cambio de régimen. Entonces empezaríamos a reportar la totalidad de nuestros ingresos en la D101 a partir del 1 de enero del 2026. Si nosotros presentamos el cambio ahorita, pues desgraciadamente nos lo estarían rechazando para aplicación inmediata y hemos tenido casos donde presentamos el trámite, nos lo aceptan, pero nos dice que empieza a aplicar a partir del 1 de enero del año siguiente. Entonces esto es pues importante tenerlo también en consideración, ¿verdad? Porque no es que podemos hacer el cambio, ¿verdad? A mitad de periodo o en el mes que digamos que nosotros dispongamos, que ese es uno de los cambios que tenemos también con el proyecto de resolución. Así es como se ve actualmente la declaración jurada que está disponible para descarga en la página del Ministerio de Hacienda, como les decía. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado, verdad? Primero, si tenemos régimen de rentas de capital inmobiliario, que estemos llenando la parte correspondiente a rentas de capital inmobiliario, o si son rentas de capital inmobiliario, entonces sería la parte derecha del formulario, y justamente de seleccionar alguna de las dos opciones. Como le decía, en el caso de la integración legal, ¿verdad? El cuidado que ocupamos tener es verificar que efectivamente ese activo que tengamos sea necesario, ¿verdad? No sea divisible para generar ambos ingresos, porque esta puede ser una de las cosas que en una eventual fiscalización nos puedan llegar a debatir más, por lo cual a veces la solución, ¿verdad? La forma más fácil de hacer el cambio en caso de que tengamos ingresos sujetos a tributar en la de 125, en la de 149, es hacerlo por la opción del empleado.
¿verdad? Que ahí no tenemos que dar justificación alguna de que ese activo que yo tengo genera tanto una D101 o genera ingresos de una declaración mensual, sino únicamente por tener un empleado en planilla que esté en la caja, ¿verdad? Y sobre todo que se dedique realmente al tema de las actividades de la empresa, ¿verdad? Pues quedamos, digamos que un poco más cubiertos en caso de una fiscalización. Igual tenemos que indicar el nombre del empleado, la identificación, como o sea, si ustedes ven, ¿verdad? Es prácticamente lo que ellos quieren implementar en este de 140, pero bueno, todavía no lo tenemos habilitado. Y este documento tiene que ir de igual forma firmado, ¿verdad? Por el representante legal, eventualmente autenticado y presentar toda la prueba de respaldo para poder realizar el cambio, ¿verdad? Por medio de Travi, que es el medio que tenemos habilitado a la fecha para realizar un cambio de este tipo. Importante, y eso también nos lo ha venido recalcando a nivel de oficios, ¿verdad? La Dirección General de Tributación. Recordemos que cuando nosotros hacemos una integración voluntaria, ¿verdad? El plazo mínimo para esa integración voluntaria es de un año. Si nosotros, transcurrido ese año, seguimos con el empleado, sirve, todavía está reportándonos nuestros ingresos en una de 101, puedo permanecer en ese régimen, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en que yo despida a ese empleado, ¿verdad? Y no reporte a tributación o que estoy haciendo la contratación de uno nuevo o que sencillamente ya me quedé sin empleados en esa sociedad, automáticamente, ¿verdad? Dejamos de estar en ese régimen. Entonces, igual hay que notificarlo a tributación, tenemos que llegar y decirle, ya no cuento con el empleado en planilla, por lo cual vuelvo a mi régimen tradicional, que es el régimen mensual, y a reportar ingresos de actividad lucrativa en la de 101. ¿Qué pasa si el día de mañana, verdad, nosotros decimos, no, la verdad es que yo me voy a hacer el loco, no le voy a reportar nada de tributación, no voy a contratar a alguien nuevo y voy a seguir reportando en la de 101 como estoy hasta el día de hoy, ¿verdad? Estamos sujetos al tema de determinaciones donde nos pueden decir, ah, no, es que para el 2025 usted tuvo que haber reportado la totalidad de sus ingresos de forma mensual pagando un impuesto diferente al que realmente me reportó. Y ahí es donde eventualmente podemos entrar en temas de determinaciones y, ¿verdad? Eventualmente cuantificaciones de intereses y de sanciones. Entonces es importante, ¿verdad? O siempre mantener el empleado, si cambiamos de empleado, volver a presentar el trámite para dar la información del empleado actual que tenemos, pero en el momento en que ya dejamos de contar con ese empleado, ¿verdad? Partimos de un principio de desafectación que tenemos que también notificarlo a tributación. Recordemos que la navegación silenciosa pues no existe, ¿verdad? Tenemos que estarle notificando a tributación todo lo que hagamos relacionado con la forma en que nosotros vamos a reportar esos ingresos en nuestras declaraciones. Y ahora bien, ya entramos con la última parte de este webinar, que es justamente cuál es la propuesta del proyecto, ¿verdad? Cómo es que va a funcionar esto a partir del 2 de junio del 2025, que es cuando se espera que entre a regir, ¿verdad? Todo el tema de Tribu CR. Y parte del propósito de esta propuesta de proyecto, ¿verdad? Es hacer una integración, una homologación, ¿verdad? Del sistema que tenemos actualmente y de la forma en que tenemos que reportar este cambio de régimen a tributación, ¿verdad? Con los nuevos sistemas que vamos a tener habilitados. Entonces, ya para esta parte, Stephanie les va a colaborar un poquito con la explicación del punto. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Agradecerle principalmente a Ilana por toda la contextualización para poder llegar hasta este punto. Como bien lo mencionó, en esta segunda etapa del webinar vamos a abordar la propuesta del proyecto que actualmente se encuentra en consulta pública. Algunos datos generales es que el pasado 26 de febrero de 2025 fue cuando se publicó, perdón, este proyecto en la Gaceta número 38, y el proyecto se titula Resolución que regula la inscripción y modificación en el impuesto de rentas de capital inmobiliario. En esta sección vamos a analizar principalmente los aspectos clave de la propuesta, las implicaciones para los contribuyentes, los principales cambios que se buscan realizar con esta resolución. Antes de comenzar, es importante recalcar que esta resolución no va a introducir un nuevo esquema de tributación ni va a modificar la manera en la que se ha venido declarando y pagando los impuestos a nivel de fondo en el tema de rentas de capital. Más bien, el propósito es aclarar los procedimientos existentes y reforzar la transparencia en la aplicación de la normativa vigente.
Entonces, a lo largo de esta sesión vamos a explorar puntos como el contexto y el fundamento legal de la normativa, procedimiento detallado de la inscripción del impuesto sobre rentas de capital, la modificación y actualización de los datos en el registro y también consideraciones importantes y consecuencias sobre el incumplimiento. Como ya bien lo comentó mi compañera Ilana, para operacionalizar esta normativa, la Dirección General de Tributación emitió la resolución 058-2019 en el 2019 y esta resolución se estableció básicamente el procedimiento que los contribuyentes deberían de seguir para comunicar la decisión de tributar bajo el impuesto sobre las utilidades utilizando el portal de ATV en ese momento, ¿verdad? A través del módulo del Registro Único Tributario o RUT. Sin embargo, con el avance tecnológico y la necesidad de mejorar la eficiencia de la administración tributaria, la DGT ha desarrollado el nuevo sistema que se llama TribuCR, cuyo propósito es modernizar y agilizar los servicios electrónicos ofrecidos a los contribuyentes. Principalmente la plataforma lo que busca es permitir a los obligados tributarios gestionar de manera más eficiente las obligaciones formales y materiales dentro de un entorno más accesible y optimizado. Como parte de la transición, a partir de la puesta en vigencia de esta propuesta, se determina que la resolución 058 se va a derogar, dando paso a un nuevo procedimiento ajustado para las capacidades que nos va a ofrecer la plataforma de TribuCR. Entonces, en este webinar, básicamente a partir de este momento vamos a analizar en detalle los ajustes normativos, el impacto de la actualización en la gestión tributaria y los pasos a seguir para cumplir con las nuevas disposiciones. Ok. Bueno, importante recalcar, perdón, de la diapositiva anterior, que la resolución se encuentra en consulta pública y el periodo para realizar los comentarios era del 26 de febrero al 11 de marzo. Tras esas observaciones, el artículo 9 menciona que la resolución se va a poner en marcha a partir de que se comunique oficialmente la entrada en operación del sistema de tribu. Entonces, se espera que sea el próximo 2 de junio. Ok, como mencionó mi compañera Dilana en la primera parte del webinar, el artículo 1 es el que establece el tema de las rentas mobiliarias e inmobiliarias que pueden ser declaradas dentro del impuesto sobre las utilidades y depende de dos circunstancias específicas, ¿verdad? Que es el tema de la afectación legal y de la afectación voluntaria. Entonces, en la afectación legal, en estas circunstancias se establece que las rentas de capital deben de ser integradas al ISO cuando los bienes o derechos que generen dichas rentas se utilicen simultáneamente en otra actividad lucrativa que ya esté sujeta a este impuesto. Y esto se considera una afectación legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 bis de la ley ya mencionada. En estos casos, básicamente, como ya lo hemos conversado, no hay opción, la integración es obligatoria. Y el tema de afectación voluntaria dice que es una posibilidad, ¿verdad? De acuerdo con los artículos 5 y 6 del reglamento de la ley que ya mencionamos, se puede optar por tributar las rentas de capital mobiliario e inmobiliario en el impuesto sobre las utilidades, siempre y cuando se mantenga contratado al menos un empleado ante la Caja Costarricense del Seguro Social. Básicamente este mecanismo está disponible en el artículo 27 ter, como ya lo hemos mencionado, siempre que dichos bienes no estén ya sujetos o afectos a una actividad lucrativa que esté sujeta al impuesto sobre las utilidades, como es el caso de la afectación legal. Entonces, es importante destacar que las opciones de afectación legal y afectación involuntaria son excluyentes entre sí, es algo que también hace énfasis la resolución. Si ocurre afectación legal, no es aplicable la opción del empleado y si no ocurre la afectación legal, puede ser aplicable la opción del empleado. Nos aclara también este proyecto que en el caso de personas físicas, el empleado registrado en la caja puede ser el mismo obligado tributario y en el caso de personas físicas puede ser el representante legal siempre y cuando, como dijo mi compañera Dilana, pues tengan una participación activa en las operaciones de la compañía. Además, también para aquellos contribuyentes que se inscriben por primera vez, que es algo en lo que hace énfasis la resolución, en el régimen de rentas de capital mobiliario e inmobiliario deberán de optar por la afectación legal, comunicándole correspondientemente a la administración tributaria. En caso de que ellos quieran
afectarse voluntariamente a este régimen, se va a tener que presentar una declaración de modificación ante la Administración Tributaria y la opción comenzará a regir a partir del siguiente periodo fiscal. El proyecto establece un procedimiento para comunicar esta elección a la Administración Tributaria que será a partir o a través, perdón, del programa TribuCR mediante modificación de datos. Este proceso va a permitir cambiar el impuesto a declarar directamente desde la plataforma de la actividad que corresponda, pasando del impuesto de rentas de capital mobiliario o inmobiliario, según corresponda, al impuesto sobre las utilidades. Entonces, además es fundamental que los contribuyentes ingresen al portal de TribuCR y accedan a la sección de declaración de modificación, así es como lo visualiza el proyecto. A partir de ahí, se estima que el sistema va a habilitar las opciones necesarias para realizar el cambio, permitiendo que los contribuyentes puedan seleccionar la opción correcta según la situación. Esto podría simplificar el proceso y asegura que la administración tributaria esté debidamente informada sobre el impuesto en el que se declaran todas las rentas. En este ejemplo que nosotros presentamos en pantalla, podemos ver, básicamente es el mismo formulario que ya presentamos anteriormente, que es el que propone la Administración Tributaria nuevamente en este proyecto. Se van a presentar dos formularios, uno por rentas de capital mobiliario y otro por rentas de capital inmobiliario. En este que vemos en pantalla es el caso de las rentas de capital inmobiliario, en el cual se presenta igual por dos apartados. Uno por afectación legal y el otro por afectación voluntaria. En el tema de la afectación legal, tenemos dos declaratorias. Uno en el que dice que la parte de las rentas van a estar sujetas al impuesto sobre las utilidades, o en la segunda declaratoria dice la totalidad de mis rentas van a estar sujetas al impuesto sobre las utilidades. Y la tercera declaratoria es la afectación voluntaria, donde acá es la opción por la que opta el contribuyente por decir, ok, yo quiero afectar mis arrendamientos, en este caso, inmobiliarios a el impuesto sobre las utilidades y declaro que tengo un colaborador sujeto a las dotaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social y además entiendo que puedo optar por esta opción únicamente si lo mantengo por un periodo de por un tiempo de 5 periodos fiscales anuales. El mismo caso pasa con las rentas de capital mobiliario. Están los mismos dos apartados. En afectación legal son las mismas dos declaratorias. Y en la afectación voluntaria también está el tema de que reconoce que se va a afectar voluntariamente. Además mantiene el empleado, pero en este caso cambia a que se va a utilizar por un periodo mínimo de un año. Ok, ahora bien, para este apartado es importante destacar que cuando dichas rentas están afectas a otra actividad lucrativa sujeta al impuesto sobre las utilidades, se deben declarar rentas afectas al periodo fiscal en el que se obtengan, ¿verdad? Conforme los formularios ya previamente establecidos por la declaración. Esto es para el tema de la afectación legal. Cuando hay contribuyentes que cumplen con la condición de tener contratado al menos un empleado para poder tributar la totalidad de la renta imponible en capital mobiliario o inmobiliario, entonces van a poder optar por la afectación voluntaria. Pero entonces aclara este proyecto que el régimen empezará a entrar en vigor a partir del periodo fiscal siguiente a la fecha en que se efectúe el comunicado correspondiente a la Administración Tributaria. Entonces, en resumen, para los contribuyentes que deseen optar por este régimen, una vez que realicen el comunicado a la Administración Tributaria a través del portal TribuCR, la elección de tributar bajo el régimen de impuesto a las utilidades solo será válida a partir del próximo periodo fiscal en el caso de la afectación voluntaria. Por tanto, las rentas obtenidas antes de este periodo fiscal, y eso es muy importante, deben de ser declaradas en los formularios de autoliquidación de rentas que se disponga por la Administración Tributaria conforme a las resoluciones que se han emitido. Ok, el artículo 4 de este proyecto básicamente hace énfasis en que la información que nosotros como contribuyentes vamos a proporcionar a la Administración Tributaria a través de TribuCR se va a considerar como una declaración jurada. Esto
básicamente dice que la administración tributaria tiene la potestad de verificar en cualquier momento la veracidad de estos documentos. Y si se detecta información inexacta o falsa, la administración va a poder modificar de oficio la cédula fiscal del contribuyente ajustando el impuesto que corresponda según la ley del impuesto sobre la renta. Se podrán aplicar también sanciones administrativas y ajustes en el monto del impuesto conforme a los procedimientos que se establecen en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Por ejemplo, como sanciones tenemos el artículo 78 que dice que deberán de liquidar y pagar una sanción equivalente al 50% de un salario base por cada mes o fracción de mes, sin que la sanción supere el monto de 3 salarios base. Esto es por no presentar precisamente la declaración jurada que se propone. Y como ya bien lo comentaba mi compañera Dilana, en el caso de que se determine que se debería de estar tributando bajo otra cédula, pueden incluirse también determinaciones por parte de la Administración Tributaria que pueden ajustar el impuesto final que tuvo que haber pagado el contribuyente. Nosotros, bueno, continuando con la lectura del proyecto, en el artículo 5, básicamente habla sobre la aplicación del artículo 28 de la ley con respecto a rentas de capital inmobiliario. Entonces, por acá se menciona que se puede declarar las rentas de capital inmobiliario en el impuesto sobre las utilidades siempre que se cumpla con el requisito del empleado. Puede mantenerse por un periodo mínimo de 5 periodos fiscales, siempre que se siga cumpliendo con el requisito. ¿Qué es lo que pasa si entonces el contribuyente deja de cumplir este requisito? Deberá trasladarse al impuesto de rentas de capital inmobiliario desde el mes siguiente, realizando el cambio en el portal de TribuCR. Entonces, la administración tributaria también queda completamente facultada para verificar que ya el empleado haya dejado de cumplir con la caja, haya dejado de figurar como patrón. Además de esto, los contribuyentes también deberán de presentar la declaración autoliquidativa del impuesto sobre las utilidades por todos los meses en los que haya estado bajo este régimen y liquidar también el impuesto dentro de los 2 meses y 15 días siguientes al término del periodo. Si después de 5 años el contribuyente decide cambiar ya de régimen y dejar de declarar en el impuesto sobre las utilidades, debe igualmente realizar el cambio a través de TribuCR y presentar la declaración de rentas de capital inmobiliario en el mismo mes de su inscripción. Ahora bien, el artículo 6 menciona básicamente lo mismo, pero para el tema de rentas de capital inmobiliario. Es lo mismo, si el contribuyente deja de cumplir con el requisito del empleado, deberá de comunicarlo a través de TribuCR y va a tener que realizar la declaración autoliquidativa del impuesto sobre las utilidades por los meses en los que declaró bajo este régimen y liquidar el impuesto en los 2 meses y 15 días posteriores. Si después del año, ¿verdad? Aquí cambia nada más como el año y los 5 años, el contribuyente decide cambiar al impuesto de rentas de capital mobiliario, deberá de modificar lo descrito en TribuCR y presentar la autoliquidación correspondiente dentro de los 15 días naturales del mes siguiente de la inscripción en el régimen. El artículo 7 de este proyecto de resolución habla de la aplicación en casos de fin de actividades económicas con la afectación legal en rentas de capital. Entonces, ¿qué básicamente describe? Que cuando un contribuyente registre la fecha de fin de actividades económicas que tiene afectación legal a las rentas de capital mobiliario o inmobiliario, entonces deberá de declarar en el impuesto de rentas de capital correspondiente a partir del mes siguiente a la modificación registrada en el portal de TribuCR. Al realizar esta modificación, dice la resolución que el sistema va a notificar de forma automática al contribuyente el cambio del impuesto a declarar. Además, si el contribuyente deja de cumplir con el requisito de afectación legal, deberá entonces, como ya lo conversamos anteriormente, presentar la declaración autoliquidativa del impuesto sobre las utilidades por los meses en los que estuvo bajo el régimen y liquidar el impuesto dentro de los 2 meses y 15 días siguientes al término del periodo fiscal respectivo. Después de la inscripción en rentas de capital mobiliario o inmobiliario, podrá presentar entonces la declaración dentro de los primeros 15 días naturales del mes siguiente. Nada más
terminando con esta parte de la resolución, es importante aclarar que va a empezar a regir a partir de que el sistema TribuCR se comience a implementar, que la fecha prevista es para el 2 de junio del 2025. Entonces, a partir de ese momento, todo lo que son los trámites de inscripción y modificación del impuesto sobre rentas de capital ya no se va a hacer por ATV ni por Travi, sino que van a realizarse exclusivamente a través de la plataforma TribuCR. Como interpretaciones de la DGT, básicamente traemos dos acolaciones que básicamente lo que hacen es confirmar lo que ya hemos venido comentando, ¿verdad? Una de ellas es la 0514, que es la integración de las rentas por afectación, y en esta lo que nos comenta es que se concluye que la afectación legal debe realizarse en el periodo fiscal en el cual se recibieron las rentas, y la afectación voluntaria va a tener que realizarse a partir del periodo fiscal siguiente. Y la siguiente interpretación es del 0078 del 2023, que es una aclaración de la 0013 del 2023, en la que básicamente le hacen la misma observación al cliente, al contribuyente, perdón, que en temas de afectación voluntaria se realiza a partir del periodo 2023, dice ahí, ¿verdad? Ellos aclaran eso, que va a ser a partir del periodo 2024, o sea, a partir del periodo siguiente, y afectación legal a partir del periodo en el cual se encuentra en curso. Y a modo de conclusión, entonces es importante que en primer lugar la resolución establece reglas claras y detalladas sobre cómo se debe de tributar rentas de capital mobiliario e inmobiliario en Costa Rica. Se ha diferenciado claramente cuándo los contribuyentes deben de tributar bajo el impuesto sobre las utilidades, ya sea de manera obligatoria o a través de afectación legal o voluntaria, si, ¿verdad?, cumplen con los requisitos que ya hemos mencionado. Uno de los puntos más importantes que básicamente por los que nos trae esta resolución es la implementación de la plataforma de TribuCR, que va a ser la única plataforma para gestionar estos trámites. Esto pues no solo va a agilizar el proceso para los contribuyentes, sino que también permite un control más eficiente y transparente por parte de la administración tributaria, y esto facilita el cumplimiento y la supervisión de las obligaciones tributarias. Por último, destacar que se han reforzado los mecanismos de fiscalización y de sanción para garantizar que los contribuyentes cumplan con sus responsabilidades, y esto no solo busca evitar un incumplimiento, sino también fomentar una mayor responsabilidad tributaria y asegurar la correcta aplicación de la ley. Eso sería todo lo que tenemos por el día de hoy. Listo. Creo que por acá tenemos una serie de consultas, entonces vamos a ir revisando las consultas para poder ayudarles. Don Eduardo nos dice, aprovechando las sociedades tipo holding, veo que no quedaron en la D195 ni en la D101. Sí, correcto, don Eduardo. Vamos a ver, las sociedades que son tenedoras de acciones a nivel de tributación deberían de estar inscritas como sociedades de inversión mobiliaria. Esas son sociedades que eventualmente, por ejemplo, si lo que llegan a percibir son dividendos, ¿verdad? Usualmente la subsidiaria es la que retiene el impuesto, partiendo de que sea una sociedad que no tenga actividad en Costa Rica. Entonces, prácticamente este tipo de sociedades con la actividad que nos quedó, pues ahorita, al día de hoy, no estaría presentando ningún tipo de declaración, ¿verdad? Porque ese dividendo, la retención del 15% sobre los dividendos la presenta la subsidiaria, es la que presenta y paga el fisco, ¿verdad? Entonces, a la fecha no tendríamos ninguna obligación. ¿Qué es lo que pasa tal vez con las sociedades holding, tenedoras de acciones, inscritas con la actividad de inversión de sociedad mobiliaria? Que muchas veces a nivel del sistema del ATV, digamos que todavía no está del todo bien parametrizado, y les va a aparecer la D101 como vigente, o sea, como si la tuviéramos que presentar, como si fuéramos una sociedad con actividad lucrativa. Entonces, en estos casos lo que se recomienda es que la D101 al final del periodo se presente en cero, porque es únicamente para que a nivel del sistema no les aparezca la declaración como omisa, ¿verdad? Y no tengan eventualmente problemas para trámites y demás, pero iría todo en cero porque la actividad como tal de una sociedad holding no es considerada una actividad lucrativa, por lo cual no tiene que reportar ni activos, ni pasivos, ni patrimonios, y mucho menos sus ingresos en una D101 porque paga por otro medio, ¿verdad? Paga en otro régimen tributario
tributario diferente. Pero bueno, tenemos esa limitación a nivel del sistema, entonces debemos de cumplir, ¿verdad?, con la presentación correspondiente. Dice don Eduardo también, en ganancias de capital de las diferencias de cambio, ¿qué pasa si el diferencial me da pérdida? El formulario me lo reconoce a favor para el próximo mes. Don Eduardo, acá hay un tema con los formularios, ¿verdad? Desgraciadamente creo yo que nosotros entramos con una reforma sin estar del todo preparados, ¿verdad? Si nosotros vamos al formulario de ganancias de capital, no hay forma en el formulario de reportar que lo que yo estoy declarando, sea una pérdida o sea una ganancia, es producto de diferencial cambiario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en que nosotros tengamos una ganancia o una pérdida por diferencial cambiario, lo correcto es que vayamos a los 15 días del mes siguiente a presentar la declaración. Solo que tenemos una imposibilidad material aquí, en este caso del formulario, que no tiene habilitada una opción para reportar estas ganancias. Entonces tenemos varias cosas que hacer, o nos quedamos, ¿verdad? Y pues obviamente tomamos pantallazo y tenemos la prueba el día de mañana si nos llegan a decir algo, ¿verdad? De que sencillamente el formulario nunca tuvo habilitada la opción para reportar esos ingresos y estos gastos, bueno, la ganancia o la pérdida más bien, producto de diferencial cambiario, o presentamos un trámite por TRAVI para ver cómo nos lo llegan a resolver, ¿verdad? Pero existe altas posibilidades de que ese trámite quede en nada, ¿verdad? Porque desgraciadamente no tenemos, por lo menos a la fecha, la posibilidad de reportar esto. Con TribuCR tenemos que ver si el formulario de ganancias de capital nos va a presentar modificaciones, ¿verdad? Tenemos entendido que algunas de las declaraciones que van a presentar cambios es la de 104, de la de 162, ¿verdad? No sabemos si eventualmente se va a incorporar este apartado, pero tendríamos que ver por lo menos a junio, ¿verdad? Que se habilite TribuCR, a ver cuál va a ser el nuevo formulario a disposición. Pero por el momento no tendríamos forma ni de reportar la ganancia, ni de reportar la pérdida, siempre y cuando sean generadas únicamente por diferencial cambiario, ¿verdad? Para todos temas de ganancias y pérdidas por tema de ventas, eso lo podemos reportar sin ningún problema. Dice lo de integración de rentas. Si mi actividad no es vender lotes, pero se me dio la oportunidad de vender 3 de 50 lotes, el proyecto era hacer apartamentos, estos 3 lotes debo integrarlos a la de 101 o la de 162. Aquí va a depender de cómo esté esa sociedad inscrita ante tributación. Si la idea era en algún momento desarrollar un proyecto de apartamentos y la sociedad está inscrita con el tema de desarrollo inmobiliario, en el momento en que nosotros vendamos esos lotes, vamos a tener que reportar esos ingresos en la de 101. Si por el contrario se tiene un lote, ese lote está inscrito en una sociedad, ¿verdad? Que al día de hoy esté como una sociedad inactiva, entonces la venta de este lote, siempre y cuando nosotros no le metamos nada, no nos pongamos a construirle los accesos ni a establecer el tema de la luz, ¿verdad? Nada, o sea, sencillamente el lote como está, así lo vendemos. Eventualmente en este caso podría reportar como ganancias de capital en la de 162. Pero para esta consulta, Eduardo, sí habría que revisarlo un poquito para ver cómo está la sociedad a nivel tributario, ¿verdad? Y realmente cuál es la actividad económica de la sociedad o por lo menos su estatus ante tributación para ver si eventualmente le aplica en la de 101 o si le aplica reportarlo como ganancias de capital. ¿Nos puede dar un ejemplo de un activo indivisible que se integren? Pues ya esto es complicado, ¿verdad? Porque era lo que les comentaba ahora. Realmente a la fecha no tenemos un ejemplo de un activo indivisible que nos genere ingresos sujetos a la de 101 y nos genere ingresos, digamos, de rentas de capital mobiliario e inmobiliario. Lo que hemos conversado en algunos casos, que es como el ejemplo más conciso que tenemos, que igual no está 100% libre de riesgos. Por ejemplo, el caso de un mall, ¿verdad? De un supermercado, perdón, que nosotros, pues prácticamente es una actividad lucrativa, nos dedicamos a la venta, ¿verdad? De productos de canasta básica, de cuidado personal y demás. Y ustedes han visto que en los supermercados a veces es muy normal que la entrada del supermercado se alquila un pequeño espacio, ¿verdad? Para kiosco, para reparación de celulares o para arreglo de ropa, cosas de este tipo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Bueno, nosotros decimos, el supermercado como tal tiene un activo, ¿verdad? Posiblemente ese activo no está segregado, no lo tenemos en finca filiales, es un único número a nivel del registro y lo que se está disponiendo son un par de metros cuadrados para que eventualmente un tercero ponga un kiosco, que esos metros cuadrados estarían en alquiler, ¿verdad? Y es donde uno dice, bueno, yo no tengo una finca filial específica para eso, no es que yo de mi activo general me dedico también al tema del alquiler, es específicamente un espacio destinado para eso, que los ingresos generados son mínimos en comparación con los ingresos que generamos de forma diaria por el tema de la venta,
¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso tampoco está como 100% libre de cuestionamientos, porque nos podrían llegar a decir el día de mañana que la obligación para poder alquilar ese espacio a un tercero, ¿verdad? Para que tenga el puestito para reparación de celulares, es hacer la separación a nivel del registro, asignarle un número de finca filial y tener eso, digamos, en la parte de alquileres. Entonces, por eso ahora les comentaba que este tema es un poco más complicado, ¿verdad? El tema de la integración legal, habría que revisar muy bien cuál es el ejemplo que tenemos, si eventualmente nos aplica o no, porque puede estar sujeto siempre a temas de cuestionamientos. Por eso, si queremos irnos para el tema de integración, casi que la forma, ¿verdad?, más sencilla de hacerlo, sin tanto cuestionamiento, es hacerlo por el tema del empleado en planilla. Si mi actividad es únicamente el arrendamiento de bienes inmuebles y no tengo ninguna otra actividad lucrativa, no puedo pasarme el régimen. Sí se puede pasar. En este caso, vamos a ver, no lo vamos a poder hacer por el tema de integración legal, ¿verdad? Porque únicamente tengo un activo que está sujeto a alquileres, pero si la sociedad como tal tiene un empleado en planilla, nosotros podemos presentar el trámite alegando que tenemos un empleado en planilla y podemos empezar a reportar todo en la D101, pero sí es necesario que tengamos el empleado en planilla. Si no cumplimos con esa opción, nos vamos a quedar reportando estos alquileres en la D125 de forma mensual y recordemos que es un empleado en planilla que trabaje de forma operativa en la empresa, ¿verdad? O sea, si tenemos alquileres, que sea una persona que se encargue de atender el tema de quejas, que si hay que hacer reparaciones, que coordine con la persona que va a ir a darle mantenimiento al hogar, ¿verdad? Que esté en recepción, ¿verdad? Recibiendo a la gente, en fin. Pero ocupamos que sea una persona que trabaje realmente en esto. No me quedó claro el concepto de navegación silenciosa. Si se pasaron los 5 años que he estado tributando a la JD 125, ¿debo renovar los votos o no debo hacer nada? Me parece que me daría cuenta si en el ATV el D125 desaparece. Vamos a ver, el tema de la navegación silenciosa es cuando nosotros, por ejemplo, en el 2025, ¿verdad? Hicimos el trámite en el 2024 y tenemos ingresos sujetos al la D125, que es alquileres, pero también tengo servicios profesionales. Entonces yo hago el cambio, ¿verdad? Porque tengo un empleado en planilla y quiero reportar todo en la D101. Pasan esos 5 años y al terminar esos 5 años, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo tomar dos decisiones, o continúo reportando mis alquileres en la D101, o digo, no, la verdad es que este régimen no me está sirviendo, estoy pagando mucho impuesto y me devuelvo al régimen mensual, reportando servicios profesionales en la D101 y pagando el tema de alquileres 15 del 85 de forma mensual porque pago menos impuestos. En este caso es donde yo tengo, al finalizar los 5 años, que llegar y decirle a tributación, me mantengo en el régimen, ¿verdad? O me salgo del régimen, que lo que yo tengo que notificar es si me salgo del régimen. Tributación va a dar por un hecho después de los 5 años o después del año, que es lo que aplica para rentas de capital mobiliario, si me quedo, ¿verdad? Ellos van a dar por un hecho que yo continúe en ese régimen. Lo que tengo que informar es cuando me salgo del régimen, para que vuelvan a habilitar el tema de la opción de la de 125 y me queden las dos obligaciones a nivel de la ATV como vigentes, como si fuera una sociedad que reporta sus ingresos en ambas declaraciones. Entonces, esto es cuando ya han pasado o los 5 años o el año como mínimo que nos establece el reglamento, tengo que informar a la administración tributaria que me voy a devolver a mi régimen original. Si yo voy a mantenerme en ese régimen, no tengo que informar nada porque tributación lo da por un hecho, de que seguimos en ese régimen y que no tenemos, digamos, cambios a nivel de la forma de tributar nuestros ingresos. Si ya yo tengo integradas mis rentas, igual tengo que avisar en la nueva de 140. Vamos a ver, en buen principio no, ¿verdad? Si nosotros partimos de lo que se ha venido diciendo del sistema TRIBU-CR, lo que se va a hacer, digamos que vamos a tener como un corte, un periodo de corte donde toda la información que nosotros tenemos de los contribuyentes de aquí para atrás por 4 años se va a cargar en este nuevo sistema. Entonces, en buen principio, si nosotros ya presentamos una declaración jurada en su momento para notificar el cambio del régimen y no lo aprobaron, ese cambio de régimen debería de estar cargado ya en la nueva plataforma de TRIBU-CR cuando empiece el 2 de junio. ¿Qué es lo que pasa? En verdad, podemos estar sujetos a errores, ¿verdad? La información puede hacer que no se cargue del todo completa, que esa declaración, recordemos que ahorita se presenta como una declaración jurada física, ¿verdad? Que vamos a ventanilla, bueno, en su momento, el 1 de julio, cuando se habilitaba, íbamos a ventanilla, a presentarlo en ventanilla. Esos primeros casos puede hacer que la documentación ya no esté, ¿verdad? Entonces, lo ideal es, la recomendación que nosotros les estamos dando a los clientes es
Si podemos verificar después del 21 de mayo, que en buena teoría es cuando ya vamos a empezar a tener acceso al nuevo sistema, empezar a hacer las consultas en el nuevo sistema para ver que toda la información esté bien, genial, ¿verdad? Si no, nos va a tocar eventualmente hacer la presentación nuevamente, ¿verdad? De un formulario de 140 si eventualmente esa integración de rentas no se nos cargó. Y lo importante aquí también es tengamos la evidencia de qué fue el trámite que hicimos, ¿verdad? Si fue al puro inicio que hicimos la integración de rentas el 1 de julio del 2019, cuando ese trámite se presentaba físico, tengamos o el recibido o el conforme o el pantallazo del SIC, donde efectivamente esa de 125 o esa de 149 nos aparece ya como deshabilitada porque yo hice la integración de rentas. Por si el día de mañana nos llegan a decir algo, ¿qué es lo que pueden llegar a decirme? No, es que este trámite nunca se presentó, no está. Entonces ustedes del 2019 me tuvo que haber reportado mensual. No, ¿verdad? Yo presenté el trámite y aquí está la evidencia que eventualmente nos tocaría pues presentarlo por los medios disponibles, ¿verdad? Para que nos hagan la actualización a nivel del sistema. Buen día y se los felicito, muy claras son las explicaciones, se los agradezco mucho. Por favor, confirmar si la actividad de préstamos tiene posibilidad de ser trasladada de renta de capital mobiliario a rentas de capital, a rentas de las utilidades, es decir, si no hay alguna limitación o prohibición para esta actividad específica. Don Daniel, bueno, muchas gracias. Y no, en este caso nosotros podemos hacer el cambio de régimen siempre y cuando tengamos un empleado en planilla, que es el requisito que ocupamos. Si nosotros tenemos ese empleado en planilla, que sea una persona, por ejemplo, si está encargada de la actividad de préstamos, ¿verdad? Que esté encargada de llenar los formularios y lo que se llena es una letra de cambio, un pagaré, cada vez que llega una persona nueva a solicitar un préstamo, de estar encargada de levantar el teléfono para estar llamando, recordando el tema del cobro, cambio de condiciones y demás, ¿verdad? Que sea una persona que esté enfocada directamente en las actividades de prestamista. Entonces, no tenemos limitación, nada más hay que presentar el trámite, ocupamos informarlo y que sea una persona que eventualmente esté destinada a las mismas actividades de la sociedad. Y dice, si tengo rentas de capital mobiliario y además rentas de capital inmobiliario, ¿puedo pasarme por afectación legal? No, en este caso, recordemos que rentas de capital mobiliario recaen una obligación mensual, al igual que las rentas de capital inmobiliario. Entonces, cuando yo tengo rentas de capital mobiliario e inmobiliario en una misma sociedad, por ejemplo, que tenga préstamos y que tenga alquileres, ahí no tenemos una actividad lucrativa para pasarnos de régimen. Recordemos que para poder hacer el cambio por afectación legal ocupamos una actividad primaria, por decir así, que esté sujeta a reportar en la ley 101. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Si tenemos, por ejemplo, actividades de préstamo y actividades de alquileres, que son rentas de capital mobiliario e inmobiliario, podemos presentar, pero más bien por afectación voluntaria, alegando que tenemos un empleado en planilla que trabaja para nosotros, que se encarga de administrar todo el tema, ¿verdad? Y con esto sí podríamos hacer el cambio, ¿verdad? Para reportarlo todo eventualmente en una de 101, pero no tendríamos, ¿verdad? La posibilidad de hacerlo por el tema de afectación legal porque no tenemos ingresos sujetos a una declaración anual, ¿verdad? En este caso no podríamos cambiarnos por afectación legal. Entonces, me parece que esas son las consultitas que están por el momento. De igual forma, a los que quieran, ¿verdad? Como siempre, les podemos compartir la presentación. Ahí nada más nos escriben y de verdad que con todo gusto se las estaremos compartiendo. Y de verdad que, bueno, muchas gracias y es un placer para nosotros, de verdad que estar en estas sesiones de los jueves con ustedes nuevamente. Muchas gracias a Dilana Barrientos y a Stephanie Araica por la explicación del tema de esta mañana, proyecto de resolución, inscripción y modificación en el impuesto sobre rentas de capital inmobiliario y mobiliario. Si usted está interesado en recibir la presentación que nuestras expositoras presentaron esta mañana, le invitamos a que nos escriban a comunicación@cr.gt.com. Le repito nuevo, comunicación@cr.gt.com y ahí podrán solicitarnos la presentación y se la estaremos haciendo llegar. El video de la explicación de esta mañana estará disponible a partir de la próxima semana en nuestro canal de YouTube para que también puedan buscarlo por ahí y nos encuentren como Grant Thornton Costa Rica. Entonces vamos a dar unas palabras de cierre, nada más por parte de nuestras expositoras. Vamos a iniciar con Stephanie Araica, quien se despide de nosotros esta mañana. Stephanie. Muchas gracias a todos los presentes y a mi compañera Dilana por haber asistido a este webinar. Esperamos poderles seguir brindando temas de interés.
Muchas gracias, Stephanie. Ahora vamos a escuchar las palabras de cierre de Dilana Barrientos. Dilana. Bueno, de verdad que muchísimas gracias. De verdad, como les decía, es un placer para nosotros estar con ustedes en estas capacitaciones de los jueves. Creo que hay muchos aspectos importantes, cosas que todavía están ahí pendientes de ver cómo va a funcionar, ¿verdad? Con esta nueva realidad que es el sistema de tribu CR. Pero bueno, quedamos totalmente atentos y a disposición y nada más la recomendación de siempre, ¿verdad? Estemos respaldando la información tributaria, tengamos siempre respaldo de todos los trámites que presentamos, de nuestra situación ante tributación, porque venimos con cambios importantes, ¿verdad? Entonces es mejor el día de mañana poder tener todo documentado y poder eventualmente justificar en caso de alguna revisión, ¿verdad? Y pensando en estos cambios que tenemos, de que eventualmente todo se vaya a cargar la información de forma correcta y no tengamos ningún riesgo, contingencia que nos pueda afectar el día de mañana en una fiscalización. Muchas gracias, Dilana y Stephanie, nuevamente por la exposición de esta mañana, y a ustedes les invitamos a que estén al tanto de nuestras informaciones y de los eventos que estaremos realizando la próxima semana y las semanas siguientes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que tengan un muy bonito día. Hasta luego.